Buenos días a todos. My name is Ani Mi Daskut. nombre es I'm Ani CEO of Daskut. WRI. Yo soy el director And ejecutivo de WRI. And welcome to all of you Bienvenidos watching y online. bienvenidos a todos ustedes que nos están It's viendo been en a línea. fantastic Es forum this year fantástico because there's so much este about foro nature este año porque this time. estamos And hablando you feel it, tanto right? sobre la All of you naturaleza been esta to it. vez y lo sentimos. And I am Todos most hemos estado interested aquí also in nature y that we también actually estoy specifically interesado talking about the en la greatest biome in the naturaleza world, y the también como el Amazonian mayor forest. medio ambiente del mundo, que es el bosque amazónico. Lo extraordinario que ocurrió en COP y en Glasgow, no sé cuántos de ustedes estuvieron allá, pero el presidente Duque y 140 líderes alrededor del mundo se reunieron y prometieron mejorar la situación al 2030. No solo prometieron esto, sino tal vez se prometieron $20 millones para financiar este trabajo para frenar la deforestación. Entonces, el reconocimiento de esto y lo importante que es esto para nuestro medio ambiente son para ayudar a nuestros sistemas amazónicos de los bosques tropicales. Nosotros sabemos lo importante que es el sistema. El sistema como tal, de hecho, acabamos de publicar el Global Forest Watch, pero los números no son positivos, los números que acabamos de escuchar acerca de la deforestación. Así que claro que el mundo necesita los bosques tropicales en la Amazonía. Pero hoy vamos a tomar una perspectiva diferente de la discusión. Vamos a tomar la perspectiva de millones de personas que viven en estos entornos en diferentes países. ¿Cuál es su situación económica, su situación social? ¿Qué tipo de transformación necesitamos para que los resultados sean para estos bosques y también ríos que fluyen y son limpios? El incremento de la biodiversidad. Esa es la conversación que vamos a tener el día de hoy. Tenemos un increíble panel y les voy a presentar, también les voy a hacer preguntas, pero tenemos aquí a dos líderes de dos países, parte del sistema amazónico. Tenemos dos personas del sistema financiero y bancario que están buscando financiación en las áreas amazónicas y también tenemos un académico y un banquero en el pasado que está aquí. Les vamos a hacer preguntas y después de eso vamos a tener una sesión abierta de preguntas y respuestas. Presidente Duque, usted sabe que voy a ir con usted primero, el presidente de Colombia. Es su cuarto año de liderazgo en el país y usted ha estado trabajando constantemente en los bosques tropicales de la Amazonía, pero también en el punto de giro de qué va a ocurrir. Todos queremos escuchar acerca de estos años liderando no solo Colombia, pero la región. ¿Cuáles son las lecciones para nosotros para que sigamos avanzando en este ámbito? Bueno, primero, Ani, es un placer para mí estar en este panel y muchas gracias por ser el líder de este panel. Ricardo, vicepresidente, y dos grandes banqueros, el presidente de BNDES y el jefe economista de Itaú. Es un gran honor tenerlos aquí también. Entonces, quiero empezar diciendo lo siguiente. En los 70, Latinoamérica y especialmente los países amazónicos tomaron un gran paso creando OICA, que fue el tratado para proteger los bosques amazónicos. Y OICA estuvo presente por mucho tiempo, pero lo que ocurrió es que a lo largo de los años, el tema de proteger la Amazonía perdió el peso que tenía que tener a nivel presidencial. Así que fue en el 2019, después de que nosotros hayamos estado en administración casi un año, viendo los desafíos que teníamos para proteger esta área tan importante. Ahí fue cuando yo llamé a otros presidentes de Sudamérica y dije, unamos fuerzas y creamos un pacto presidencial para proteger la Amazonía. Así fue como surgió el pacto de Leticia. El presidente Bolsonaro lo firmó. Perú estuvo ahí, Surinam, Guyana, tuvimos a Bolivia también y Ecuador. Y lo interesante es que nosotros dejamos las ideologías a un lado. Es decir, no hubo un debate ideológico, no era la izquierda o la derecha. Éramos todos unidos pensando en cómo proteger este medio ambiente. Así que primero tenemos que llevarlo a nivel presidencial, a los debates presidenciales y la acción política. Lo segundo es que tenemos que ser precisos en cuanto
a cuáles son los objetivos que queremos abordar. Pero primero tenemos que frenar la deforestación. Y para frenar la deforestación tenemos que tomar pasos que se basen en acciones concretas. Entonces, con respecto en Colombia, nosotros emitimos un decreto para frenar toda la producción ilegal de madera en la región y tratar de otorgar incentivos para utilizar productos amazónicos y tener un ciclo que sea sostenible. Copazú, Azaí, también Camu Camu, Sacha Inchi, y empezamos a trabajar con las comunidades para que ellos ya no tengan el incentivo de entrar en la producción ilegal de madera o sino tener un ciclo que puedan producir de manera sostenible y que el sector privado pueda comprar sus productos. El otro elemento se basa en estas soluciones basadas en la naturaleza, es decir, declarar áreas protegidas, sostener la declaración de las áreas protegidas y poder pagar a las familias por esos servicios medioambientales para conservar el proceso de reconstruir y el proceso de conservación. Y esto también está interrelacionado con la idea de la economía circular, es decir, producir para consumir y consumir para producir para que no se cause daño allí. Y luego tenemos el otro elemento. Destruir la Amazonía es un crimen medioambiental. En mi opinión, debería llamarse un ecocidio porque está afectando a todo el mundo. Y cuando ocurre, vemos que todos los crímenes que están conectados con esas prácticas llevan a encarcelamiento y de hecho no hay una sanción significativa. Así que nosotros emitimos un proyecto de ley ambiental en el Congreso de Colombia, pero también empezamos con la campaña Artemis con la Policía de Colombia también para empezar a promover esas líneas de deforestación que tenemos en algunos parques, incluyendo nuestros parques nacionales de la Amazonía. Y la otra cosa interesante es que por primera vez en un país en el hemisferio occidental hemos puesto la protección como una metodología de seguridad nacional. Y ahora tenemos más de 1,000 tropas en Colombia que están plantando frailejones en los ecosistemas de altitud y están plantando árboles en la Amazonía y están trabajando con las comunidades para proteger esas áreas. Así que estos están conectando los puntos. Y por último, claro, esto es algo que es parte de esta discusión. Tenemos 4 millones de personas que están viviendo en este ambiente amazónico y las personas no se dan cuenta que hay ciudades en estas áreas, pero estas ciudades tienen que combinar el carbono neutralidad y la positividad de la naturaleza. Y por eso la estrategia que nosotros emitimos aquí hace 2 años que se llama biodiversidades se volvió una realidad. Es decir, tenemos que juntar a los alcaldes, al sector privado, a todas las comunidades para que entiendan que una biodiversidad en la Amazonía tiene una mayor responsabilidad, que es proteger los ecosistemas y que sea sostenible. Así que estas son las lecciones que quiero comentar y tal vez una invitación a todos nosotros, porque tenemos a banqueros aquí y banquero ha sido político, banquero académico, así que le voy a decir lo siguiente. Las finanzas verdes son la mejor manera para monetizar las áreas políticas y las políticas neto cero también. Y si tenemos el financiamiento, podemos dar ese financiamiento a las familias, a los campesinos y a las comunidades para que puedan construir soluciones basadas en la naturaleza. Empezamos con 10,000 familias que están siendo pagadas por servicios ambientales y conectarlo con la taxonomía verde y los bonos verdes que hemos emitido. Creo que es la mejor manera de monetizar y dar esos recursos a la comunidad. Estas serían mis lecciones. Gracias, presidente Duque. También con este enfoque que usted ha tomado nos va a ayudar a avanzar. Y cómo todas las partes se conectan, creo que es una lección importante de lo que ha hecho usted. Vamos a regresar a eso después. Ahora pasemos al vicepresidente Boluarte de Perú. La inclusión social también está en su portafolio. ¿Cuáles son sus prioridades ahora para la Amazonía, especialmente en este punto de giro? ¿En qué se quiere enfocar usted con respecto a la Amazonía? Muchas gracias al panelista, pero también a los que acompañan este panel y a ustedes por estar en este foro económico mundial muy importante y de trascendencia para nuestras regiones. El Perú es el segundo país en la región más importante en Amazonía. Casi el 60% del territorio peruano es la Amazonía.
Pero también debemos de decir que esta parte de nuestra región ha sido olvidada históricamente por el Estado. Tan es así que teniendo tremendos ríos, nuestras hermanas y hermanos de estas comunidades nativas no tengan agua, desagüe a la fecha. Es por eso que el presidente Pedro Castillo ha generado políticas de gestión para poder atender a estas hermanas y hermanos de estas comunidades olvidadas históricamente. Pero lo que nos preocupa a nosotros es, por ejemplo, cómo se está afectando negativamente la Amazonía peruana. Tenemos la tala ilegal, tenemos la deforestación, que en los 20 últimos años se viene deforestando más de 200.000 hectáreas. Y esto es muy triste, y aquí yo quiero exhortar a la empresa privada que nos puedan acompañar en cómo recuperamos esta zona de la Amazonía, porque todos sabemos que la Amazonía de América del Sur y Brasil, Perú, que somos los más importantes, somos el pulmón del mundo. Y si todo el Perú, mejor dicho, y si todo el mundo no le ponemos el ojo, ¿y cómo hacemos de que no avance la deforestación, no avance este crimen contra ese pulmón del mundo? Pues el mundo se va a ver afectado. ¿Qué estamos haciendo desde el lado de inclusión social? Hay un programa Noa Hayatai, que es en el idioma Conibo Shipibo. A través de ellos tenemos más de 500 proyectos en el cual hemos ingresado a los hogares en la selva, apoyando a más de 60.000 hogares en ese lugar. Estamos inculcando de que a través de Noa Hayatai tengan una mirada de cómo con los hermanos de la selva podemos impulsar a que los productos que ellos tengan con apoyo tecnificado desde este programa Noa Hayatai, pero también con un apoyo económico, ellos puedan sacar sus productos al mercado. Y aquí yo quiero felicitar el apoyo de la empresa privada AJA, que a través de la compra de productos como la bebida, permítame, el aguaje y el camu camu, que los compran a precios justos, los han convertido en bebidas con la denominación bio bebidas. El aguaje y el camu camu son muy reconocidas por el alto porcentaje de antioxidantes que son muy consumidas en el mundo. Y es más, son de exportación estos productos de la selva. Pero también hace poco hemos visitado con la embajadora de los Países Bajos a la zona del Jaén, en la que nuestras comunidades se han organizado en cooperativas y de esta manera han podido tener la cosecha, hacer que estas cooperativas tengan mayor volumen de cosecha y exportar el mejor café. Pero también esa misma experiencia estamos apostando en que a través de estas cooperativas podamos sacar nuestro cacao al mundo y podamos tener los mejores chocolates que aquí en Suiza lo consumen como el mejor chocolate del mundo. Gracias. Estoy feliz de que usted haya mencionado sus preferencias sobre el chocolate suizo. De hecho, es chocolate del Amazonas. Pero también esta conexión de desarrollo y de la inclusión social, esto es exactamente uno de los puntos que tenemos que abordar. Ricardo Hausma, vamos a pasar con Ricardo ahora. Como escucharon, Ricardo ha tenido muchas vidas. Y, Ricardo, tengo una pregunta específica para ti. En la región, en Brasil específicamente, hay mucha discusión activa acerca de las bioeconomías y a veces también lo llaman bioeconomía ecológica. ¿Puedes contarnos a qué se refieren con eso y qué significa esto?
Bueno, primero quiero decir que yo he pasado a temas de la Amazonía y el medio ambiente porque la Fundación Moore nos ha pedido que pensemos acerca de las vidas sostenibles y la Amazonía. Nosotros trabajamos en Perú, en el departamento de Loreto, en donde está Iquitos. Luego también entramos a Caquetá, Putumayo y Guaviare, en Colombia. Y tratamos de ver qué estaba promoviendo la deforestación y cómo podemos ayudar al sustento de vida allá. Lo primero que quiero decir es que puede haber un deseo de salvar a los bosques tropicales, pero no necesariamente tenemos el conocimiento ni las capacidades para manifestar ese deseo. Y de igual manera, como que no tenemos tecnología para frenar el calentamiento global, tampoco tenemos la tecnología ni los modelos comerciales todavía para emitir la visión que todos queremos tener. Y esto se debe en parte a que no estamos identificando el problema como tiene que ser. Por ejemplo, hay grandes ciudades en la Amazonía como Iquitos, como Manaus, y ahí no está ocurriendo la deforestación, porque nosotros sabemos que la prosperidad se trata de la interacción humana. Por eso las personas tratan de vivir en estas ciudades que están densamente conectadas con otros humanos, porque la interacción entre humanos es la fuente del crecimiento. Así es como se integra el conocimiento en los productos y en las ideas y demás. Y esto es igual en esas regiones. Las personas podrían vivir más densamente y utilizar los recursos de manera más intensa. La deforestación, de hecho, está ocurriendo a gran escala porque las personas quieren transformar los bosques en parques de ganado. Ahí no es en donde está la población, ahí no es donde están las comunidades indígenas. Ese no es un modelo de negocios. Y esto, de hecho, es un negocio, es una inversión de los grupos ilegales de esta cría de ganado, pero yo creo que a nivel mundial lo hacen alrededor de carreteras. Es decir, que 90% de la deforestación ocurre dentro de 10 kilómetros de las carreteras terciarias. ¿Y quién construye estas carreteras terciarias? Los alcaldes y los gobernadores. ¿Y qué tratan de hacer ellos? Ellos quieren ser reelectos. ¿Y qué piden las comunidades? Bueno, tal vez carreteras, ¿verdad? Entonces, si el país quiere salvar a sus bosques, tiene que identificar que en partes del territorio no están bajo el control de los alcaldes y gobernadores en donde pueden decidir dónde construir carreteras terciarias. Tiene que haber una decisión democrática en donde dicen queremos proteger los bosques tropicales y esa decisión nacional puede ser diferente a las prioridades locales y les quitamos el poder a los alcaldes y a los gobernadores para que no construyan en donde no deberían construir. Y lo segundo, también en el contexto de Colombia, he encontrado que diferentes regímenes legales tienen diferentes efectos en el control de los bosques. Por ejemplo, hay 3 regímenes en Colombia. El primero son los parques nacionales. El otro son las reservas indígenas. Y otro régimen es algo que llamamos baldíos nacionales, que son como otras reservas, ¿sí? Nosotros vemos que controlar desde la carretera terciaria más cercana, hay 3 veces más forestación en baldíos nacionales que hay en parques nacionales y en reservas indígenas o resguardos indígenas. Así que hay una manera en cómo el Estado ejerce su propiedad en su capacidad de proteger un bosque. Por último, quiero decir que tenemos toda esta emoción para que funcionen los modelos comerciales y la captura de carbono y el precio de una tonelada de CO2 y etcétera. Pero cuando calculamos los números para Colombia, los números todavía no se suman. Tal vez sí se suman en Brasil y es interesante ver por qué. Pero quiero contarles cómo es este mercado. Los europeos están dispuestos a pagar $100 por tonelada de CO2. El precio de equilibrio en Colombia ha estado entre $3 y $5. Bueno, entre $3 y $5. Solo hagamos los cálculos para que tengamos una idea. Así es como yo lo recuerdo. Una hectárea captura alrededor de 5 toneladas al año por alrededor de 20 años y luego se estabiliza, ¿sí? Entonces, 5 toneladas al año a $5 serían $25. Y ellos ponen
media vaca por hectárea. Es decir, necesitas 2 hectáreas para una vaca en esa región. Así que media vaca vale más que $25. ¿Sí? Entonces, ¿prefieres poner una vaca que dejar el bosque? Sí, bueno, a $100 entonces, no hay duda alguna. Bueno, los brasileños me dicen que a $15 es casi como... Bueno, entonces los precios no han llegado ahí todavía. ¿Y por qué no han llegado a ese punto? Bueno, porque los mercados en Europa no saben que si el bosque por el cual está pagando va a estar ahí mañana, y no saben si están empezando a pagar por reforestación, qué va a prevenir o si va a crear nuevos incentivos para reforestar para que puedan deforestar y así entran a un ciclo. Así que no puedes hacer este mercado amigable sin una intervención del gobierno, y tiene que haber coerción legítima por parte del gobierno y con un mandato legítimo. Y por cierto, yo no he visto, tal vez los brasileños nos contarán, pero yo no he visto un modelo de negocios viable en donde te puedan pagar por los servicios ecológicos de mantener y conservar el bosque. Así que bueno, yo he visto algo que funciona para la reforestación, pero no queremos reforestar. Está bien reforestar, pero esa no es la segunda mejor opción, es como la 17ª mejor opción. Queremos mantener los bosques, pero ¿cómo mantener el bosque? Este no es un modelo de negocios que yo he visto todavía. Ricardo, entonces tú has dicho 2 cosas bastante controversiales y la otra no tanto. Pero con respecto al punto controversial, en cuanto a los poderes entre el gobierno nacional y el gobierno estatal, ¿quién decide qué? De hecho, es interesante que hay una sesión de un gobernador, yo no sé si está él aquí, que va a liderar la discusión después de esta. Ahí estás tú, hola. Bueno, entonces estoy ansioso de escuchar esa discusión. No sé qué piensas tú exactamente sobre eso. Ya vamos a hablar de eso después, sobre quién debería construir carreteras y quién no. Pero el segundo punto sobre si... ¿Por qué los mercados no están funcionando? Esto es muy importante. La falta de trazabilidad y la falta de monitoreo a lo largo de varios años. Una de las cosas en la que hemos trabajado con muchas personas es desarrollar una plataforma geoespacial que en 1 año o 2 se llama Planet Carbon Lab. Allí vamos a de hecho, poder monitorear cualquier activo biológico en todo el mundo. Y esto permite hacer lo que dijo Ricardo, que si pagas por la restauración, de hecho, tienes una transacción que puede ser monitoreada. Así que vemos que hay transiciones lógicas que ocurren que permiten evitar el fracaso del mercado que mencionaste. Pero con respecto al modelo de negocios, tenemos 2 bancos muy importantes aquí. Gustavo, pasemos contigo primero. Gustavo, yo sé que cuando nos conocimos hace algunos meses, tú dijiste que estabas invirtiendo activamente en la región del Amazonas. Cuéntanos acerca del modelo de inversión sostenible y el modelo de desarrollo sostenible. Porque si estás pensando en invertir en la bioeconomía, ¿qué estamos aprendiendo de eso? Y si puedes responder al punto de Ricardo, que dijo que el modelo económico no existe todavía, uno que sea rentable. Me gustaría escuchar de ti. Sí, gracias y buenos días a todos. Voy a responder la pregunta, empezando por contarles una historia personal, que es el testimonio de mi experiencia en la Amazonía ahora. Y los científicos dicen que este es el momento para la bioeconomía o para salvar los ecosistemas de la Amazonía. Yo diría que este es un punto de giro para la economía amazónica. Y yo creo que mi historia es la historia de muchos brasileños. Yo soy nativo de Brasil y cuando fui allá me di cuenta que yo no conocía la Amazonía para nada. Yo soy banquero por profesión, pero como brasilero yo no conocía la región y me sentía avergonzado de eso. Así que tuve que tomar la decisión de visitar todas las regiones y estuve por casi 2 meses visitando diferentes áreas de la Amazonía en los últimos 2 años. Y esta experiencia me ha mostrado que
Los signos del mercado sí nos dice que estamos en este punto de giro. Tenemos que salvar la Amazonía ahora. ¿Y por qué digo esto? Demos un paso hacia atrás primero. Nosotros hemos creado una manera en cómo otorgamos incentivos económicos para restaurar los bosques. Si vemos hace 10, 15 años, destruir los bosques estaba creando valor y nosotros como sociedad creamos esta situación. Pero en los últimos 10, 5 años, esta perspectiva ha cambiado. Hay valor allí. Los biosistemas, los sistemas económicos y la biodiversidad tiene valor, lo cual son buenas noticias. Así que ahora tenemos una perspectiva adecuada para entender el valor de los bosques, lo cual es bueno para Sudamérica, para Asia y para África, con bosques tropicales. La segunda parte de todo esto es la tecnología. La tecnología está avanzando rápidamente y no nos imaginamos cómo la tecnología va a estar disponible en 4 o 5 años para apoyar esta región. Así que la perspectiva ha cambiado, la tecnología está cambiando. Así que empecemos a trabajar, que esto sea una realidad. Se trata de reglamentación, legislación y tenemos que implementarlo para que las personas en los bosques se conviertan en emprendedores. Y eso quieren ellos, en realidad lo quieren. Y estoy de acuerdo con la vicepresidenta aquí, que de alguna manera nos hemos olvidado de estas personas en estas regiones en Sudamérica. Y llegar a la última milla también. Yo veo que sí estamos tomando los pasos hacia esta dirección. Así que tenemos... La semana pasada en Brasil nosotros adoptamos los mercados de carbono en Brasil y todo esto es con tecnología, acceso digital, infraestructura y ahora tenencia de tierras también. Obviamente la tenencia en Brasil estamos viendo que no es algo fácil de lograr, pero está avanzando. Pero entonces vemos que todas las partes se están uniendo y moviéndose hacia la dirección correcta. Solo para darles un ejemplo de lo que estamos haciendo, no solo en la Amazonía, pero yo diría que en la economía amazónica para Brasil. Al día de hoy tenemos casi 30 millones de hectáreas de proyectos para concesiones ambientales, para la gestión de bosques y parques y visitas a estas áreas. Creemos que con estos 30 millones de hectáreas, que es del tamaño de Austria, con estas concesiones ambientales va a crear un impacto a nivel mundial. ¿Y por qué estamos trabajando en esos proyectos? Nos damos cuenta que no teníamos financiamiento para apoyar a estas concesiones ambientales. Así que nosotros hemos adoptado e implementado una línea de financiamiento para apoyar las concesiones de bosques. Si estamos financiando carreteras y puertos, ¿por qué no los bosques? Ahora lo podemos hacer. De hecho, en COP nosotros lanzamos las inversiones de reforestación más grandes del mundo. Así que nosotros lanzamos un fondo de alrededor de $1 millón. Uno de esos va a venir de NDS y otro de los diferentes aliados. Tenemos 2 años para cerrar estos fondos. Y vamos a cerrar con $1.000 millones de reales. Y tenemos alrededor de 13 a 15 aliados entre Petrobras, Philip Morris, Heineken y diferentes, el Estado de Janeiro y Sendai. Vamos a trabajar como un laboratorio para operaciones taxonómicas y mecánicas para reforestación. Así que sí vemos una demanda corporativa para estas actividades. Nosotros mañana también vamos a anunciar una compra de créditos de carbono. Es decir, que oficialmente estamos comprando los créditos de carbono del bosque y vamos a comprar estos créditos, vamos a trabajarlos y vamos a venderlos a las empresas para mostrarlos a los productores y a las personas en los bosques que producen el carbono que van a estar aquí para comprar esto. Como anécdota separada, estamos trabajando en una hoja de vida de bioeconomía, es decir, para que las personas puedan graduarse en estas capacidades de bioeconomía. Y finalmente, también queremos crear fondos de garantía para apoyar
apoyar el canal de bioeconomía en la Amazonía. Así que no es solo un paso, hay diferentes acciones que queremos abordar. Los servicios ambientales, los créditos de carbono principalmente, yo diría que productos de la Amazonía como cacao, azaí y demás, y las personas, los turistas. Tenemos servicios ambientales, productos y personas. Queremos que visiten y que compren productos de la Amazonía. Gracias. Después vamos a hablar del mercado de créditos de carbono. Tenemos otro banquero de Brasil, a Mario Masquita de Itaú. Mario, en el 2020 Itaú firmó el plan de la Amazonía, al igual que otros bancos importantes de Brasil también. Y ya ha pasado 2 años y ustedes han estado trabajando fuertemente en la Amazonía. Cuéntanos acerca de cómo trabajar con otros bancos ha ayudado a movilizar esto. ¿Cómo ha sido la experiencia para llevar inversiones en la bioeconomía? Y como hemos escuchado de Gustavo, ¿cuál es su experiencia y cómo ves tú este movimiento avanzando? Bueno, antes que nada, es un honor estar aquí en este panel. Como mencionó el presidente Duque, hay 4 millones de personas en la Amazonía, 40 millones de habitantes, en la Amazonía, y 30 de ellos viven en Brasil. Muchos de ellos son comunidades pobres, así que tenemos que crear incentivos a las poblaciones ahí para que encuentren alternativas a la deforestación. Como sector privado y como una institución del sector privado, nosotros interactuamos con la sociedad constantemente y nosotros, conjuntamente con otros bancos y otras instituciones del sector privado, sentimos que no deberíamos esperar a que el gobierno dé un paso. No deberíamos ir en contra del gobierno, sino que deberíamos cooperar con ellos y movernos a nuestro propio paso. Y luego identificamos esto en el 2020 y decidimos establecer el plan amazónico y empezamos a trabajar en esa implementación. De hecho, la implementación empezó el año pasado, a pesar de la pandemia. El plan como tal tiene 3 frentes. Está otorgando alternativas de desarrollo y alternativas económicas para la población. El segundo es la infraestructura sostenible y el tercero son los derechos humanos básicos. La región amazónica fue en donde fue mayormente afectada por la pandemia del COVID y de hecho hubo más casos en Brasil que cualquier otra variante. Así que hemos ayudado a diferentes comunidades alrededor del país en esta emergencia. Otra manera es que debería haber alternativas económicas. Puede ser un mercado que pague lo suficiente para que las personas mantengan los bosques en pie en lugar de destruirlos para criar ganado. Y también tratamos de ayudar en el desarrollo de mercados de carbono para que los precios sean los correctos, los incentivos sean los correctos para que la gente deje de deforestar. Esta es mi experiencia como economista, pero yo creo que si el precio es el correcto, las personas dejan de hacer lo que están haciendo. Si cambiamos los incentivos, tal vez va a ser más efectivo que utilizar la coerción, especialmente en una región tan vasta como la región amazónica. Es muy difícil implementar medidas de coerción para que las personas se muevan. Entonces, yo creo que ese sería mi primer comentario. Mario, esa era exactamente la pregunta. ¿Cuáles son los valores sociales de la economía que permita que los bosques se mantengan en pie? Bueno, nos quedan 9 minutos. Y sí, vamos a ir a darle el micrófono al gobernador, por favor. Quiero hacer una pregunta breve y por favor sean breves en sus respuestas también. Vicepresidenta, quiero empezar con usted primero. Tenemos 2 banqueros brasileños al lado de usted. No va a tener esta oportunidad jamás. Porque usted habló acerca de la inclusión. Cualquier modelo económico que tengamos, las personas tienen que beneficiarse. Caso contrario, nada de esto va a funcionar. En su perspectiva, ¿cuáles son las cosas? Bueno, tenemos 2 de los bancos más grandes. ¿Qué deberían estar viendo ellos para invertir en estos modelos de desarrollo en el bioma brasilero? Ok, muchas gracias por la pregunta. Mire, desde el Perú, nuestra selva es muy diversa. Tan es así que cuando yo inicio y digo de que nuestro Perú está afectado es porque, por ejemplo, tenemos ahí la biopiratería.
Este es un punto que nos lleva a la reflexión, y aquí yo quiero invitar a los banqueros y a las farmacias en el mundo de que vayan al país, puedan hablar con nuestros nativos que son conocedores ancestrales de lo que cada planta en la selva es importante para la salud en el mundo. Pero vayamos y conversemos con ellos de manera sincera y, como dicen bien, compremos al precio justo aquellas plantas medicinales que están sanando al mundo. Eso es un tanto de la bioeconomía. Ahorita estamos siendo afectados por la biopiratería porque van grandes empresarios farmacológicos y extraen nuestras plantas a costo de nada. Y ahí siguen nuestros nativos, nuestras niñas, nuestras mujeres empobrecidos cada día más. No solamente por el olvido del Estado, sino por estas actividades infraternas para nuestras comunidades. Por eso que desde este Foro Mundial invitamos a los empresarios farmacológicos, a los bancos, a las industrias, que vayan a Perú, pero no solamente a comprar. El Perú es vasto. Queremos generar industrias farmacológicas en nuestro país y no estar solamente sacarlo y nosotros ser exportadores de materia prima, inclusive con estos productos nativos de la selva. Hagamos industria en el Perú. De esa manera daremos mano de obra a nuestras hermanas y hermanos de la selva y a los peruanos, y estaremos evitando que estos pueblos se sigan empobreciendo cada día más, siendo tan ricos. Y aquí yo quiero dar la importancia al OTCA. Sabemos que en febrero se ha firmado un convenio con la CAP para poder generar mayores ingresos en apoyo a la Amazonía. Pero aprovecho también que está aquí el presidente Duque y los 8 gobiernos que estamos dentro del OTCA podamos trabajar de manera más cercana y darle mayor impulso. Porque, cierto, existe el OTCA, pero como que ha quedado ahí. Entonces es importante, sé que tiene ya pocos días el presidente Duque para dejar la presidencia, pero el que lo sigue, presidente Duque, habrá que seguir impulsando este trabajo de cooperación entre los países de la región para que podamos impulsar la Amazonía y de esta manera buscar el desarrollo de nuestros pueblos. Yo desde acá, y tomando desde la ciudad más importante de la selva, que es Iquitos, digo al mundo y a los empresarios y a los banqueros, Iquitos y el Perú los espera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidente. Vamos a regresar a este punto en un momento, pero ahora, presidente Duque, quiero regresar con usted. Con respecto a la pregunta de mercados de carbono, que ha sido increíble y hay personas invirtiendo ahí. Pero históricamente, como lo sabemos, cuando empezó esto, no había una buena reputación de ayudar a las comunidades que vivían en estas áreas. ¿Cuáles son las cosas que podríamos hacer? ¿Qué hemos aprendido que asegurarnos de que esto de hecho es de ayuda para las comunidades? Bueno, lo primero que quiero decir es que si nosotros queremos crear entornos prósperos para que la gente pueda vivir allí, ellos pueden vivir en pueblos y ciudades en la Amazonía. Ellos no tienen que vivir dispersos. La deforestación no está ocurriendo por parte de las comunidades indígenas principalmente, sino que lo están haciendo los inversionistas grandes que tienen aspiraciones a más largo horizonte y con aspiraciones de que eventualmente van a obtener derechos de propiedad de lo que están deforestando, y lo están viendo a muy largo plazo. Hay especulaciones de las tierras y demás. Así que, bueno, tenemos que separar la deforestación de la pobreza. Hay muchas maneras en cómo podemos crear trabajos y actividad humana y usos más densos en áreas de esta región. Florencia, por ejemplo, es una ciudad que está creciendo en la zona amazónica de Colombia y ha estado limitada por el hecho que no tienen carreteras primarias, que la
conecten mejor al resto del país. Ellos no necesitan carreteras terciarias hacia los bosques, sino que necesitan mejor integración al resto del país, mayor atracción de personas hacia esa región. Hay mucho que Colombia puede hacer para incrementar el resultado agrícola que tiene utilizando las tierras de manera más intensa. Considerando la cantidad de tierras que tienen, están produciendo bastante poco. Así que tenemos que tener actividades que reducir las actividades que utilizan mucho las tierras o de manera intensa y, de hecho, expandir la intensividad en ciertas otras áreas. Yo creo que los fondos que se han creado y los anuncios y demás, pero yo no veo los flujos de caja que vayan a pagar por esos bonos. Y por eso, ahí tenemos que ver dónde están los flujos de caja que van a pagar esos préstamos. Y una vez que tú me digas, bueno, es Asaí y demás, ¿cómo sabemos que Asaí no se va a convertir en una razón para deforestar o una razón para interferir en los bosques? Así que yo creo que es genial que estemos explorando, es genial que estén ocurriendo estas iniciativas, pero tenemos que enfocarnos en cuánto tenemos que aprender para que de hecho logremos esta visión de tener más incentivos y enfoques basados en coerción para que esto funcione, porque hasta ahora yo creo que ha sido más una aspiración que una realidad. Presidente Duque. La señora vicepresidente que le quedan unos días, pero de hecho le quedan unos meses a usted. Sí. 3 turnos me quedan todavía. 9 meses. Sí, todavía tiene tiempo. Yo creo que la pregunta es muy importante sobre la colaboración entre los gobiernos, porque es multipaís, ¿verdad? Este bioma involucra a varios países. ¿Cuáles son sus perspectivas y lecciones aprendidas acerca de cómo esa colaboración entre los gobiernos tiene que seguir avanzando? Bueno, Annie, y yo creo que por eso estas discusiones son tan enriquecedoras, porque mi perspectiva no es tan pesimista como Ricardo lo ha puesto, porque yo creo que al final del día tenemos que darnos cuenta que ninguna acción climática va a funcionar si nosotros no entendemos que es el objetivo del mundo proteger la Amazonía. Cuando las personas me preguntan cuál es la mejor tecnología para capturar el CO2, bueno, la Amazonía tiene la mejor tecnología en el mundo para capturar el CO2 y son los árboles, esa es la mejor tecnología. Así que si nosotros entendemos que tenemos este bioma y que sin este bioma ninguna acción climática va a funcionar, yo creo que ahora cuando pensamos acerca de cómo esos países que han contribuido más a la crisis climática, ellos tienen que contribuir con recursos para proteger al bioma como tal. Y también porque si nosotros tenemos esta promesa para la naturaleza por parte de los líderes, para que el 30% del mundo sea declarado un área protegida, bueno, hay algunos países que ni siquiera tienen ese 30% de área, pero en realidad podrían contribuir a proteger ese 30% dentro del bioma amazónico. Así que los recursos que están siendo jalonados de toda la comunidad internacional también tienen que ser dedicados para proteger el bioma amazónico. Podemos llamarlo como subsidio, compensación, pero esto es necesario. Este es el primer punto. El segundo punto es cuando vemos los modelos. ¿Qué está causando la deforestación en el Amazonas? Hay 3 enemigos aquí. El primer enemigo, la minería ilegal. Necesitamos que todo el mundo entienda que nosotros tenemos que luchar contra la minería ilegal. ¿En dónde están todas estas máquinas amarillas que entran a la Amazonía? ¿Cómo puede una máquina amarilla que pesa 5 toneladas llegar a un pueblo en la Amazonía? ¿Quién compró esa máquina? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿De quién es? Creo que tenemos que trabajar conjuntamente porque las empresas que producen máquinas amarillas en el mundo no son muchas. Tenemos que enfocarnos ahí. Así que, bueno, el tercer elemento entonces sería cómo vamos a luchar contra estos cultivos ilegales. La coca, por ejemplo. Las personas en realidad no saben que la cocaína es el mayor emisor de CO2 dentro de todas las drogas en el mundo. Para plantar 1 hectárea de coca, 2 hectáreas de bosques tropicales son destruidos.
Y para producir 1 kilo de coca, 40 galones de gasolina se utilizan y casi 10 kilos de cemento también. Así que también tenemos que entender claramente que ese es el enemigo. Y luego tenemos el ganado ilegal. En el caso de Colombia, esto también nos ayuda a trabajar entre los líderes del gobierno. Nosotros tenemos extensos territorios que han sido utilizados para la cría de ganado. No necesitamos tanta tierra, entonces tenemos que empezar a reducir esas tierras, tener más rotación y tratar de compensar las emisiones y teniendo más silvicultura. Por eso tenemos 158 hectáreas que son silvopastoriles y todo esto tiene que ser incluido en la discusión. Y con respecto a la otra pregunta que mencionó Ricardo, que es interesante, es que también la agricultura también es parte de recuperar algunas de las tierras que hemos perdido con esta agrosilvicultura, y eso también genera ingresos para estas comunidades. Yo creo que hay una perspectiva optimística de esto, pero claro, Ricardo nos pone a pensar acerca de una pregunta, la ética detrás del costo de una tonelada de CO2. Entonces, no me puedes decir que una tonelada capturada en la Amazonía cuesta $5 y una tonelada capturada en Bélgica es $50, porque simplemente no es ético. Así que yo creo que tenemos que entrar a la discusión final acerca del precio correcto, el precio ético, y ahí es en donde entran los banqueros, porque ahí tenemos el precio y lo que tenemos que generar es esta ganancia inmediata, luego empezamos a compensar y luego garantizamos la sostenibilidad del flujo. Y quiero terminar con esto. Nosotros hemos pasado a un mercado voluntario y también hemos intervenido en el mercado de Colombia, pero hemos emitido la taxonomía en verde. Somos el primer país en Latinoamérica que ha emitido la taxonomía verde. Y ahora, con estos bonos ESG, esa es la manera en cómo podemos tener ingresos para realizar estas inversiones mientras vemos la compensación que debería venir del resto del mundo. De igual manera, con las contribuciones para reducir emisiones de CO2 y conectar el COP26 con COP15 en cuanto a la biodiversidad. Gobernador, ahora usted. Yo sé que vamos a tener toda una sesión acerca... Abajo, ¿estoy pronunciando bien su nombre, perdón? Tuvimos una discusión acerca de lo que deberían hacer los estados y lo que deberían hacer los gobiernos centrales en esta discusión de carreteras dentro de la Amazonía. Me gustaría escuchar su opinión, por favor. Bem, primeiro, o compromisso institucional e o fortalecimento institucional para que Primero necesitamos compromiso institucional y fortalecimiento institucional para poder emitir políticas de Estado federal que norteie as ações e impulsione o caminho que se pensa que puedan impulsarnos hacia un camino as regiões. Para Particularmente o estado do Pará, que é o estado realizar que mais emite y lograr gases nuestros de esfuerzos. efeito estufa do Brasil, ao tempo em que concentra 42% do PIB da Amazônia brasileira, 40% da população de toda a nossa região. Neste momento, com ações de Estado, reduz as áreas desmatadas, direciona para um novo modelo em que possamos estimular a manutenção das vocações extrativas, porém, não mais com a lógica da extensividade, e sim da intensividade, para que o Estado continue com o seu protagonismo na produção de alimentos, mas, ao mesmo tempo, possa inserir no território paraense a lógica da bioeconomia. Somos o maior produtor de açaí do mundo, o maior produtor de cacau do Brasil, e entendemos que estas atividades de bioeconomia devem impulsionar a conciliação das pessoas com a economia, com o processo, inclusive, de restauração e relação com a floresta em pé. É importante destacar que, além da bioeconomia, para mudar este conceito do uso da terra, é determinante, e este fórum tem este papel. Nós precisamos fazer o pagamento por serviços ambientais. É determinante que nós saibamos quanto vale a floresta em pé, inclusive como um novo modelo
de convencimento para as pessoas que lá atrás foram instadas a ocupar a Amazônia para a pecuária, para a lavoura. Hoje, 1 hectare de terra de plantio de lavoura e comparado com o mesmo espaço para a floresta em pé, nós estamos falando de floresta custar 10% do mesmo território com lavoura. Nós precisamos rever isto, transformar e monetizar a floresta em pé, agir com bioeconomia e a política de crédito de carbono, eu entendo que seja o novo modelo de conciliação pessoas, economia e preservação ambiental. Muchas gracias y de hecho pido que venga con nosotros a la siguiente sesión. No sé en dónde es, pero nos queda un minuto. Tenemos banqueros, hemos escuchado de Carlos, hemos escuchado de la señora vicepresidente, pero presidente Duque, me gustaría darle la última palabra a usted. El hecho es que todas estas cosas positivas están ocurriendo, pero en general no estamos moviéndonos al paso correcto para proteger el bioma. Así que tenemos que cambiar pasos. Quiero escuchar de usted. Usted dijo que le quedan 9 meses, ¿sí? 98 días, sí, 3 turnos, 9 meses. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer de manera diferente para que haya un cambio real en los resultados para la gente, para las comunidades, los bosques, los ríos y la Amazonía? Bueno, Annie, yo diría que estamos llenos de compromisos en el mundo y nos hemos comprometido a hacer neto cero al 2050. Es a un largo plazo. Nos hemos comprometido a reducir en un 51% nuestras emisiones de CO2 al 2030. Es una buena meta, pero sigue siendo a largo plazo. Entonces, yo diría que la decisión más importante, al menos en los países latinoamericanos, en el corto plazo, es llegar a declarar 30% de nuestros territorios como áreas protegidas. En nuestro caso, no lo hacemos en el 2030, sino en el 2022. Y la otra cosa es que si nosotros ya declaramos eso, ¿qué es lo siguiente que tiene que ocurrir? Y yo diría que tenemos que conectar el COP15 con el COP26. En el COP26 tuvimos a todos los líderes del mundo y en el COP15 de biodiversidad los líderes todavía no han estado ahí. Pero la manera más económica, escúchenme, la manera más económica de crear un impacto real es comprometernos y lograr a cero deforestación al 2030, protegiendo el bioma amazónica y todos los ecosistemas en Latinoamérica. Y digo que es la manera más económica porque podemos movilizar una gran cantidad de recursos y reducir las tasas de deforestación. En Colombia, cuando yo entré en mi administración, nosotros estábamos perdiendo 200,000 hectáreas al año. Nosotros hemos podido reducir esa tasa en menos de más de 40%. Y yo sé, deberíamos llevarlo a 60, pero tenemos que seguir reduciéndolo año tras año. Pero mi sugerencia es que todas las personas que estamos aquí, el sector privado, el sector público, si nosotros nos concentramos en bajar la tasa de deforestación en el bioma amazónico a un 60-70% en los siguientes 3 años, yo creo que vamos a crear la mayor contribución de proteger la biodiversidad económica y llegar a emisiones neto cero en el tiempo que hemos establecido. Por lo tanto, mi opinión es neto cero, positivo para la naturaleza. Ambos conceptos tienen que reunirse. Y si podemos llegar al precio correcto y conectamos ese precio con el pago por servicios ambientales, y quiero decir algo brevemente, nosotros esperamos que cada persona que sea pagado por servicios ambientales se base en un modelo de generación robusto de ingresos. Puede llegar allá, pero al momento tenemos que crear subsidios, ingresos y hacer que las familias adopten este comportamiento diario de protección. Una vez que lleguemos allí, que tengamos el precio correcto, tal vez podemos tener un flujo de caja sostenible, pero tenemos que hacerlo ahora. Es la manera más fácil, más económica y va a crear el mayor impacto en el mundo. Perfecto. Espero poder que lleguemos al precio correcto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora vamos a pasar a la siguiente sesión que vamos a tener con usted, gobernador. Gracias, por favor. Un gran aplauso para este panel tan increíble.